QuickBooks Online 2026 gestiona el formulario de impuestos sobre ventas. Prepárate y toma un café, porque vamos a salir en antena con QuickBooks Online 2026. Puede obtener el archivo de muestra gratuito de la empresa de QuickBooks Online buscando en nuestro navegador favorito QuickBooks, prueba de conducción online, eligiendo el resultado que tenga intuit.com en la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks, seleccionando la versión estadounidense del software. Entonces tenemos que verificar que no somos una aura robótica. Baja la cabeza un segundo. Vamos a pasar por el control. Tú baja la cabeza. Modo silencio activado. Adelante. Pasa por el CAPTCHA. No muevo ni un músculo. Vale. Creo que estamos dentro. Puedes volver bien. Puedes levantarte de nuevo. Bien. Ahora abramos nuestros informes, como siempre hacemos. Vamos a entrar en los informes a la izquierda. Dentro de los favoritos, haremos clic derecho en el informe de balance. Abriremos un enlace en una pestaña nueva y luego haremos clic derecho en el informe de pérdidas y ganancias, abriendo también un enlace en la pestaña nueva, siendo las pérdidas y ganancias, por supuesto, la cuenta de resultados, dos nombres para lo mismo. Vamos a entrar en el balance, cambiar el rango, practicando la entrada de datos mientras lo hacemos. El rango va a ser de 10.125 a 1.231, a 5 tabulaciones, y luego pasamos a las pérdidas y ganancias, las pérdidas y pérdidas. Lo mismo, vamos a ir de 10.125, tabulación, 1.231, a 5 tabulaciones. Ahí lo tenemos. Volvamos a la primera pestaña, y ese es nuestro proceso de configuración, que hacemos siempre. Si entro en el botón de crear, estamos buscando en el ciclo de proveedores. Básicamente estamos repasando los formularios en el ciclo del proveedor. Hablamos, en general, del formulario de cheques y del formulario de gastos. Hablaremos más de ellos más adelante, en relación con los feeds bancarios. Luego hablamos del formulario de factura, que será el componente de acumulación, PWN, lo que significa que si introduces un formulario de factura, también tienes los formularios de pagar factura. Luego hablamos de la orden de compra, que sería una solicitud de inventario, solo que ahí, si hay inventario, y aún así, solo en ciertas situaciones, no vamos a pensar en la gestión del impuesto sobre las ventas, que antes estaba en la página principal, como en la sección de proveedores, porque pagas el impuesto a lo que puedes considerar como un proveedor en cierto modo. Ahora bien, los impuestos básicamente complican el sistema. Solo van a complicar las cosas, y los impuestos también serán los que varían según el lugar. Así que la idea general sería que el sistema de contabilidad de partida doble es el mismo estés donde estés. Donde quiera que estés en el mundo, no importa qué moneda uses, el sistema de contabilidad de partida doble funciona, y básicamente puedes seguir y cambiar la moneda, sin problema. Sin embargo, habrá diferencias en las leyes y regulaciones. Las leyes y regulaciones más importantes que afectan a la contabilidad son las relativas a los impuestos. Ahora, si estás en otro país o algo así, entonces las leyes serán diferentes, pero siempre hay impuestos generales, ¿no? Así que básicamente puedes decir que siempre se van a usar un par de formatos de impuestos, y que la idea general es cuál de esos formatos se aplican y en cada ubicación. Así que ahora mismo estamos pensando en los impuestos, para el impuesto sobre ventas. Así que si voy a mi diagrama de flujo aquí, este es el diagrama de flujo de escritorio, y solo se usa porque queremos mirar las flechas para el flujo de los formularios. Y luego volveremos a QuickBooks Online. Y puedes ver aquí que tienen el impuesto sobre ventas gestionado, que ingresan en el centro de proveedores. Por eso hablamos aquí, aunque el impuesto no sea como el de un proveedor tradicional, porque podrías decir, bueno, no me están dando nada. Sin embargo, también puedes decir, bueno, en cierto modo lo están, porque estás pagando los impuestos para que puedan gastar eso de una manera que pueda ser en infraestructuras o algo así. Así que déjame darte un resumen rápido del impuesto sobre las ventas en Estados Unidos. Si estás en otro país, podrías tener un impuesto similar, un tipo de uso, un tipo de impuesto que se aplicaría a nivel federal. En Estados Unidos, el principal impuesto que aplica el gobierno a nivel federal va a ser un impuesto sobre la renta. Por lo tanto, tenemos que crear nuestros estados financieros, hacer el estado de resultados, y luego la declaración de la renta para poder pagar nuestros impuestos sobre la renta, que nos gravan a medida que ganamos dinero tanto en el ámbito estatal como local.
También podrías tener un impuesto sobre la renta, pero también la libertad de pagar impuestos de otras formas, lo que podría incluir un sistema de impuestos sobre las ventas en lugar de uno sobre la renta, o ambos, o también impuestos sobre la propiedad. Eso significa que el impuesto sobre las ventas no siempre será uniforme en todo el país, porque diferentes estados pueden gravar de distintas maneras. Eso añade niveles de complejidad cuando hacemos cosas a través de las fronteras estatales, como por Internet, porque entonces surge la pregunta de a quién estás sujeto al impuesto sobre ventas, si estás en Estados Unidos, y quién es responsable de ello, si trabajas con Amazon o algún tipo de negocio similar. Así que podrías profundizar en ese tipo de cosas. Pero vamos a imaginar aquí que estamos en un estado. Estamos sujetos al impuesto sobre las ventas. Ahora bien, también hay diferentes cosas que pueden estar sujetas al impuesto sobre las ventas. Es decir, muchas veces, si vendes servicios, puede que no estés sujeto al impuesto sobre las ventas, mientras que si vendes bienes como objetos físicos, podrías estar sujeto al impuesto sobre las ventas en ese sistema. Así que esos son los esquemas generales. Si estás en Europa, por ejemplo, puede que no tengas impuestos sobre la renta, sino algún tipo de impuesto sobre el consumo, que sería un tipo de impuesto sobre las ventas. ¿Tiene sentido? Ahora, ¿tengo razón? Sí, tienes toda la razón. El impuesto sobre las ventas varía según el estado. Aquí, los productos suelen ser golpeados. A veces los servicios no. Y todo se trata de hacer seguimiento de las responsabilidades, hasta que las pagas de forma inteligente. Piensa en ello como pagar al gobierno por beneficios de infraestructura en todo el mundo. O bien depende de los ingresos, como el nuestro a nivel federal, o del estilo de consumo como el IVA en Europa. Así que el problema con el impuesto sobre las ventas es, ¿dónde lo pones en los ciclos? Porque estamos incurriendo en impuestos sobre las ventas al hacer ventas que serían en la zona de clientes aquí, donde haríamos formularios de factura y recibo de ventas. Esos serían los formularios que implicarían el impuesto sobre las ventas. El impuesto sobre las ventas, en teoría, que se aplica a la persona que compra el derecho si tú compras cosas en teoría, está sujeto al impuesto sobre las ventas. Sin embargo, es similar a lo que pasa en nóminas. Esas no son las personas que realmente pagan el dinero al gobierno, ¿verdad? En teoría, están pagando el dinero al comerciante, a nosotros, al negocio, y nosotros somos responsables de luego tomar ese dinero y pagarlo al gobierno. Así que recuerda, hay dos formas de visualizar que esto realmente ocurra. Podrías decir que sí, eso es un poco mentira, justo ahí. Lo que realmente pasa es que me estás cobrando impuestos el negocio, ¿verdad? Y eso significa que tengo que subir mis precios con el impuesto sobre las ventas, lo que significaría que deberías registrar el impuesto sobre las ventas como ingreso, y luego básicamente un gasto cuando pagas el impuesto sobre las ventas, que sería como un tipo de cheque, un formulario, que significaría que el gobierno, básicamente estás pagando al gobierno por dinero de protección, derecho a ser de policía o algo así, para que no, ya sabes, que la gente no te robe ni nada así. Esa es una forma en la que se te ocurre. Pero el gobierno quiere presentarlo como si solo fueras el intermediario. Así que eso significa cuando la gente te paga, los clientes te pagan. No lo vamos a registrar como ingresos. Lo vamos a poner en el balance y decir que somos como las retenciones de nómina. Retenemos el dinero. Estamos tomando el dinero de los clientes y actuando como intermediarios, porque estamos obligados, y luego vamos a pagar el impuesto sobre las ventas por la parte de la responsabilidad. En ese caso, imaginas que en realidad no soy yo quien paga el impuesto sobre las ventas. Solo soy el intermediario que ha entregado el dinero al gobierno en nombre de los clientes. Están pagando el impuesto sobre las ventas. Creo que la realidad está en algún punto intermedio, quizá más hacia el primer ejemplo real que me parece, ¿no? Subes los precios por impuestos sobre ventas, y luego te gravan como consecuencia. Pero en cualquier caso, podrías argumentar que en cualquier caso, pero desde el punto de vista de la contabilidad, eso significa que cuando hago una venta, debería aumentar una obligación. Y luego tengo el formulario aquí arriba, que sería gestionar el impuesto sobre las ventas, lo que significa que será un tipo de formulario de cheque, lo que normalmente, cuando pagas al gobierno, ¿con qué vas a pagarles? Va a salir de tu cuenta corriente. ¿Cuál es el formulario que se saca de tu cuenta corriente? Normalmente un formulario tipo cheque. O si es una transferencia electrónica, sería un formulario de transferencia a un feed bancario. Pero si tenemos un formulario especial, como el de Paybill, es un cheque que siempre reduce las cuentas a pagar, o si gestionan el formulario de impuestos sobre ventas, será un formulario de tipo cheque o de gastos que siempre reducirá el impuesto sobre ventas a pagar. Por eso va a ser un tipo de forma diferente, y tienes un sistema completamente distinto.
Así que déjame darte un breve resumen del proceso de configuración aquí. En cuanto al impuesto sobre las ventas, básicamente hay tres cosas implicadas para que el impuesto funcione. Una es que básicamente tienes que activar el impuesto sobre ventas y luego indicar a qué impuesto estás sujeto. Y luego, una vez encendido, ¿cómo sabe QuickBooks cuándo haces formularios de venta, que van a ser facturas y recibos de venta? ¿Cómo sabe que debe cobrar al cliente? Bueno, lo sabe porque va a hacerlo por los objetos. Así que normalmente tendrás los artículos que vendes en inventario, y tienes que decir que esos artículos están sujetos al impuesto sobre las ventas, ¿verdad? Y entonces, cuando hagas la factura y añades un artículo, el artículo estará sujeto al impuesto sobre las ventas, y se llenará prácticamente automáticamente. Y entonces, esa es la idea general. Y luego podrías tener algunos clientes exentos del impuesto sobre las ventas porque posiblemente haces negocios con el gobierno. Así que, en el lado del cliente, puede que tengas ciertos artículos que van a estar exentos o exentos del impuesto sobre ventas, así que vamos a echar un vistazo a eso. ¿Te parece correcto? Ahora, sí, exacto. El impuesto sobre ventas se aplica cuando vendes, así que las facturas o recibos aumentan esa responsabilidad, no los ingresos. QuickBooks te trata como intermediario. Los clientes lo pagan. Lo debes y luego lo remites con un formulario tipo cheque bajo configuración de impuestos sobre ventas gestionado. Simplemente hacéndalo. Etiqueta tus artículos como sujetos a impuestos. Marca exento. Inventario de los clientes. Lo repasaremos. Más adelante lo explicaremos con más detalle. Pero ahora os voy a dar un resumen, porque quiero mostraros el formulario que puede parecer un poco diferente, aunque, de nuevo, es solo otro tipo de formulario de cheque. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo cuando entramos en el problema de la práctica larga y empezamos un archivo de una empresa de noticias desde cero? Activaremos el impuesto sobre ventas lo mejor que podamos e intentaremos repasar esto con un poco más de detalle, pero vamos a darte los componentes aquí. Así que si estamos bajo el impuesto sobre ventas, puedes ver que tenemos otro widget de impuesto sobre ventas. Esto no es como la nómina, porque la nómina suele ser mucho más compleja y requiere un nivel adicional de pago, ya sea a QuickBooks o a un tercero para ayudarte a manejar ese nivel de complejidad. El impuesto sobre las ventas, si estás en un estado, no debería ser demasiado complejo. Pero, de nuevo, si cruzas fronteras estatales, o tienes varias ubicaciones diferentes, o vendes online, puede complicarse rápido, porque, de nuevo, existen diferentes normas de impuestos sobre ventas en Estados Unidos, y si vas a otros países a los que vas a enviar, o algo así, entonces tienes que lidiar con sus leyes, que, de nuevo, posiblemente tengan algún tipo de impuesto al consumo. Así que pensemos en la situación básica. Estamos en un solo sitio. Estamos vendiendo algo sujeto al impuesto sobre las ventas, que a menudo es un artículo físico en un estado que sí tiene impuesto sobre las ventas en lugar del impuesto sobre la renta, que sería el impuesto sobre la renta. Refleja el lado federal, ¿verdad? Así que vamos a montar tu nuevo y mejorado centro de impuestos sobre las ventas. Estás a solo 2 pasos de una experiencia increíble. Revisa bien la dirección de tu negocio. Dinos quién cobra el impuesto sobre las ventas, y entonces puedes revisar esto y básicamente empezar. ¿Qué les vas a decir? Vas a decir, aquí es donde estoy mi ubicación. Aquí es donde está mi tienda. QuickBooks está bastante bien hoy en día. Es genial que puedan comprobar dónde está la tienda, y luego calcular prácticamente por sí solos los ajustes del impuesto sobre ventas, mientras que antes, como la parte federal estaba arreglada en todo el país, era mucho más fácil lidiar con eso. En Estados Unidos, era mucho más difícil porque el software realmente no tenía toda esa información, así que tenías que introducir manualmente los requisitos de impuestos sobre ventas para el lado estatal y local. Ahora, la razón por la que realmente me gusta es porque no me gusta la idea de que todo vaya a nivel federal. Se está centralizando demasiado a nivel federal. Los estados deberían tener libertad. Pero con esa libertad viene la complejidad. Porque no todo es uniforme. Pero ahora que tenemos ordenadores, pueden manejar esa complejidad. Así que QuickBooks puede, sin pagarles más en su mayoría, gestionar la complejidad del impuesto sobre las ventas para diferentes regiones. Lo cual es bonito y está muy bien, así que tendrías que activarlo. No voy a pasar por eso ahora, eso lo haremos más en el ejercicio de práctica, pero una vez que esté activado, entonces tendrías que ir a los artículos que vendes. Así que podrías hacerlo en inventario. Aquí tienes un lugar donde podrías mirar eso si entramos en inventario y luego tenemos la orden de compra. Así que aquí está el inventario. Así que estos son los objetos que tenemos. Así que, ahora hablaremos más sobre esto.
Cuando configuramos un expediente de nueva empresa, el impuesto sobre ventas es algo que normalmente harías al crear un expediente de nueva empresa. Una vez configurado, el proceso debería ser bastante ágil a partir de ese momento. Así que ese es el objetivo del proceso de configuración. Así que recuerda, hay dos formas de tratar con QuickBooks. Cuando entras en una empresa ya establecida, como trabajar para una empresa, por ejemplo, ya tendrán el impuesto sobre ventas establecido en su mayoría. Generalmente, ya tendrán un plan de cuentas, ya tendrán una lista de clientes y demás. Y de alguna manera estarás realizando tareas fiscales que probablemente sean algo repetitivas en cierto modo, ¿verdad? O empiezas un nuevo expediente de empresa, en cuyo caso tendrás que configurar todo. Y eso es un animal completamente distinto, una bestia completamente distinta. Si estás arreglando algo que está muy mal, o si estás montando algo desde cero, que haremos en la segunda mitad del curso, entonces tendrás que configurarlo, como el impuesto sobre ventas, ¿verdad? ¿Y cómo funcionaría eso? Bueno, vas a preparar todos tus objetos. Estas son las cosas que aparecerán en las facturas, y aquellas cosas que son realmente materiales suelen estar sujetas al impuesto sobre ventas, y tendrás que aplicar un impuesto sobre ventas. Así que si entro en la pestaña de edición aquí, puedes ver que esto fue un artículo de servicio configurado, y puedes ver que tienen una línea de impuesto sobre las ventas, que espero que ayude a automatizar si está sujeto o no al impuesto sobre las ventas. Bien, una vez que eso esté configurado, cuando haga un artículo de venta, puedo ir al botón más arriba. Hay dos formularios para hacer un formulario de factura de venta, que es el formulario de devengo del que hablaremos más en el lado de ventas, donde las cuentas por cobrar van a aumentar. Y luego tenemos el formulario de recibo de venta, que sería como en una caja registradora donde te pagan al mismo tiempo. Ahora también podrías decir, oye, debería tener solo un formulario de depósito bancario o solo un formulario de transacción en efectivo, ¿no? Y podrías usar eso como voluntad. Pero QuickBooks no tiene el widget de impuestos sobre ventas en el formulario de depósito, así que eso significa que si estás sujeto al impuesto sobre ventas y quieres usar el sistema de servicio completo dentro de QuickBooks, no puedes estar básicamente en un sistema de efectivo, esperando a que algo se haga efectivo y luego usar el formulario de depósito para registrar ingresos, porque te perderás el widget del impuesto sobre ventas. Sin embargo, hay una solución alternativa, porque podrías decir, mira, solo quiero hacer algo sencillo y lo más fácil posible, ¿no? Pero estoy sujeto al impuesto sobre las ventas, así que básicamente podrías incluir el impuesto sobre ventas en el registro de ventas. Es a ingresos cuando haces el depósito correctamente, y luego, cuando haces el pago al impuesto sobre ventas, que calculas manualmente, tendrías que reducir la cuenta de ingresos, lo que significa que la cuenta de ingresos quedaría sobreestimada por el impuesto sobre ventas que ingresaste en la cuenta de ingresos cuando hiciste el depósito. Y luego tendrías que ver los ingresos correspondientes al periodo, y luego reducir los ingresos cada vez que hagas el pago del impuesto sobre las ventas. Así que hay una forma de sortearlo si quieres estar en ese sistema tan sencillo basado en efectivo, intentando registrar todo a través de los feeds bancarios. Pero normalmente, te verás obligado a hacer un formulario para ventas, que sería factura o recibos de venta. Por ejemplo, vamos a una factura y esto aumentaría las cuentas por cobrar, solo para hacernos una idea. Y voy a cerrar el buggy de jamón. Y tiene muchas ventanas emergentes para mostrar el formulario de inventario, así que vamos a crear un nuevo cliente. Así que diremos que un cliente en un formulario de inventario será un cliente nuevo. Y puedes ver aquí que lo único que realmente necesitas es el nombre del cliente. Si es un cliente habitual, quizá quieras mucho más detalle. Hablaremos más de eso más adelante, pero quizá tengas un formulario aquí que trate sobre impuestos, ¿verdad? Aquí tienes la información adicional. Así que normalmente estarán sujetos al impuesto sobre ventas según la ubicación, es decir, si entran en tu tienda y tu ubicación está sujeta al impuesto sobre ventas, seguirán estando sujetos al impuesto sobre ventas, pero posiblemente estén exentos de él. Este cliente es fiscal. ¿Qué pasa si desmarcas esto y dices que el cliente no está sujeto al impuesto sobre las ventas? Ahora lo has apagado. ¿Por qué no estarían sujetos al impuesto sobre las ventas? Porque quizás sean el gobierno, o quizá no sean el usuario final, o algo así, ¿no? Pero normalmente estarán sujetos al impuesto sobre ventas. Está activado por defecto, es decir, si lo que les vendes está sujeto al impuesto sobre las ventas debido a las normas y regulaciones del lugar, que en Estados Unidos sería una regulación estatal y local. Entonces eso estará activado por defecto.
y el cálculo del impuesto sobre las ventas estará impulsado por el artículo que estás vendiendo. Así que podemos seguir adelante. Esto es 1215. Lo dejaré ahí y ahora revisaré el producto o servicio que estamos vendiendo. Así que si digo que ahora vamos a vender, añadamos uno nuevo y lo llamemos un artículo de inventario. Y será el primero de inventario. Y diré la cantidad disponible. Voy a poner 10 a mano, lo que hará una entrada de diario, poniéndolos a mano y añadiendo 10 unidades a coste. Hablaremos más de eso más adelante, pero solo quiero tener algunas unidades que pueda vender. Voy a decir que desde la cuenta inicial de inventario. La descripción será inventario 1. El precio que vendemos por 200, digamos que irá a la cuenta de ventas cuando lo vendamos. Y luego aquí está el impuesto sobre las ventas, tipo estándar sujeto a impuestos. Ahora, podría entrar en el tema del impuesto sobre las ventas aquí y obtener más detalles, pero dice que básicamente solo se graba por ubicación, así que lo mantendremos en eso. Es decir, se aplicará el tipo impositivo según dónde estemos ubicados. El precio de inventario será 175, digamos 150, digamos 125. Los compramos por 125, los vendemos por 200. El precio de los bienes vendidos. Vendedor es lo que es. Vamos a guardarlo y cerrarlo. Así que ahí está nuestro artículo de inventario. Muy bien, y ahí lo tenemos. Y está bien. Así que está siendo un poco inestable el cálculo del impuesto sobre las ventas, y aquí se está pagando el 8% de impuesto. Está sujeto a impuestos, pero no nos está dando el cálculo, que creo que es lo más probable, porque es la empresa de muestras. Y el tema de los impuestos se complica un poco cuando intentas que algo se vaya a aplicar, que siempre es el mismo tipo, ¿no? Así que lo que voy a hacer es volver a subir. Debería estar encendido cuando vayamos al expediente de la empresa de práctica. Creo que estará bien allí mientras trabajamos en ello, pero voy a cerrar esto por ahora, ahorrar y marcharme, y luego entraré en el balance para que podamos ver una factura que lo tenga aplicado en el balance. Voy a cerrar el triángulo, bajar hasta el tablero de la igualación pagadera. Ese será el proveedor al que tendremos que pagar el impuesto sobre las ventas. Y luego voy a entrar en ese a ver cómo llegaron esos números ahí. Vamos a profundizar en el documento original. Aquí tenemos, por ejemplo, esta factura del 730-25 de Freeman Sporting Goods. Vamos a entrar en eso y ver cómo es esa factura. Y simplemente analizaremos esa. Así que ahora tenemos el nombre de la factura aquí. Tenemos la dirección de facturación que quizá no tenía la dirección de facturación. Bueno, no debería tener la facturación. Debería usar nuestra dirección. Así que no lo sé. Pero lo revisaré más tarde. En fin. Solo este de los artículos que tenemos, jardinería, no estaba sujeto a impuestos. La plaga no estaba sujeta a impuestos. ¿Por qué? Porque esos son artículos en servicio, normalmente, y este era césped. Césped de césped, que es algo físico y probablemente esté sujeto al impuesto sobre ventas. Ese es el que está sujeto al impuesto sobre las ventas. Entonces solicitamos. Así que el resultado es un total de 216 que es el subtotal. Bueno. Tenemos tenemos. El subtotal sujeto a impuestos es solo 131, la verdad, ¿verdad? Y luego aplicamos un impuesto del 10% de $10, $10,50 para obtener el nuevo total, que será el impuesto aquí, y el importe original de la factura. ¿Y qué va a hacer esto cuando lo grabemos? Bueno, va a aumentar las cuentas por cobrar por el importe total. Eso era lo que nos iban a deber. ¿A dónde va a ir el otro lado? Bueno, va a ir a ingresos, pero solo por la cantidad que cobramos, los 216 y luego la diferencia entonces, y no voy a entrar en inventario ahora, pero la diferencia entonces será la cantidad pagable que acabamos de ver de $10,50, que fueron al impuesto sobre ventas a pagar. Ahora quiero enfatizar esto, porque aquí es donde se vuelve confuso para mucha gente. Si pagas el impuesto sobre las ventas, vas a decir, mira, eso es un gasto para mí, ¿no? Y eso significa que debería estar debería verlo en el estado de resultados, gasto del impuesto sobre las ventas, ¿verdad? Porque puedes imaginarlo como, mira, son básicos. Soy yo quien paga los impuestos, así que debería registrarlo todo en ingresos. Todo debería ser ingreso, y luego voy a pagar el impuesto sobre las ventas a quien sea, a la organización estatal que tenga sentido, y posiblemente económicamente, que esté más cerca de la verdad, pero que lo que quieren decir es, no, a ti. No es un impuesto para ti, es un impuesto para el cliente.
Solo eres la persona intermedia. Por eso que esos $10,50 nunca irán a la cuenta de resultados como ingresos o gastos. Cuando lo incurras, debería ir al balance como un pasivo que debes, y luego, en un momento futuro en que lo pagues, tendrás que pagar ese pasivo. Así es como básicamente sube la responsabilidad aquí. Así que, ¿verdad? Así que eso es como, voy a cerrar esto y luego dejar y vamos a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Guarda y vete. Vete sin salvar. No quiero salvarlo. Y luego volvamos. Vale. Digamos que estamos sujetos al impuesto sobre las ventas. ¿Qué va a hacer la factura? Las cuentas por cobrar van a subir. La otra parte irá a ingresos, una cuenta de ingresos sobre pérdidas y ganancias, pero solo por la cantidad que cobramos, sin contar el impuesto sobre las ventas. Si usamos un sistema de servicio completo, la diferencia en el balance irá a a quien le paguemos el impuesto sobre las ventas. Uno pensaría que se llamaría impuesto sobre las ventas a pagar, pero QuickBooks normalmente crea una cuenta nombrada por el objeto a la que se está pagando en California, es decir, la pagamos al departamento, la Junta de Igualación. Básicamente es a quien pagamos si estás en Arizona. Podrían llamarlo de otra manera. ¿Por qué harían eso? Porque quieres tener varias cuentas para cada uno de los pagos, posiblemente para mantenerlos un poco separados. Ahora podrías decir que realmente no necesitas hacer eso, como que podrías agruparlos bajo una cuenta llamada Impuestos sobre Ventas a Pagar, y luego crear subcuentas para a quién pagas en diferentes estados. Pero si estás en un estado, debería ser bastante sencillo. Uno pensaría que simplemente se llamaría Impuestos sobre las Ventas a Pagar. En cualquier caso, está la responsabilidad. Así que esa responsabilidad va aumentando a medida que haces ventas, y cuando se realiza el cheque, vas a pagar la responsabilidad con ese cheque. ¿Cómo determinas cuándo lo vas a pagar? Bueno, la mayoría del impuesto sobre las ventas tendrá que indicar que vas a incurrir en el impuesto sobre ventas durante un periodo, ya sea un mes, un año, un trimestre, ¿verdad? Y luego tendrás que calcular cuánto está sujeto al impuesto sobre las ventas, aplicar el cálculo del impuesto sobre las ventas y luego pagarlo en un momento futuro, lo que significa que también tendrás que hacer algún tipo de contabilidad o algún tipo de preparación fiscal para informar a la entidad del gobierno cuánto dinero estaba sujeto al impuesto sobre las ventas. Aquí tienes la tasa que apliqué, y aquí estoy pagándote ese dinero en impuestos sobre ventas. Ahora, cuando les pagues, ¿qué tipo de formulario debería ser? Pensarías que sale de la cuenta corriente. Vas a pagarles con dinero de la cuenta corriente. Por lo tanto, pensarías que sería un formulario de gastos, si es transferencia electrónica o formulario de cheque, si es un cheque físico, eso será. Pero si usas el pequeño widget para el impuesto sobre ventas de aquí, ¿verdad? Si volvemos aquí y usamos su pequeño sistema de widgets, que va a estar en el impuesto sobre las ventas, si activamos esto y decimos, ahora vamos a pagar el impuesto sobre las ventas, una vez configurado, generará una transferencia electrónica o un cheque, algo más bajo en la cuenta corriente, pero lo llamarlo de otra manera, ¿verdad? Así que cuando llegue al balance, será otro tipo de formulario de cheque extraño. En otras palabras, si bajo aquí al tablero, si entro en y lo reviso de nuevo, ¿cuál es la forma que llama a estos? Lo llaman pago del impuesto sobre las ventas, ¿verdad? ¿Pago del impuesto sobre las ventas? ¿Qué es un pago del impuesto sobre las ventas? Si lo hago, básicamente será un formulario que reduce la cuenta corriente. Así que no me deja entrar en ello, ¿verdad? Porque es una transferencia electrónica a través del widget del impuesto sobre ventas, que es difícil de simular en el sistema. Por eso lo congelaron un poco. Parece que sí, pero si entro en 10 en la cuenta corriente, vamos a la zapatilla de la cuenta corriente y vamos al detalle en la cuenta corriente. Ahora el cheque de la cuenta corriente tiene todos estos detalles, ¿verdad? Así que voy a cerrar esto arriba. Y luego, en el 10.1, tienes el impuesto sobre ventas a pagar, que sale de la cuenta corriente. ¿Y qué? Lo que quiero enfatizar aquí es que la cuenta corriente es la savia de la empresa. Puedes imaginarte lo que está pasando simplemente mirando un extracto bancario que tiene aumentos o disminuciones en la cuenta corriente del sistema en el símbolo de QuickBooks. Es lo mismo, ¿verdad? Pero los aumentos suelen ser depósitos, aunque pueden ser otras cosas como recibos de venta y transferencias, y las cosas que se van a enviar tienen todo un rango. Podrías simplemente decir que deberían ser solo disminuciones. Deberían ser del tipo cheque. Los formularios
sean transferencias electrónicas o no, simplemente eliminan el número de cheque, pero QuickBooks hace todos sus propios formularios para ellos. Si hay un tipo especial de sistema en juego, ¿cuáles son esos sistemas especiales? Bueno, vimos que tenemos un formulario de gastos, que es una transferencia electrónica frente a un formulario de cheque. Vimos que tenemos un formulario de pago de facturas, que reduce la cuenta corriente. Es un tipo de formulario de cheque, pero específicamente para reducir las cuentas a pagar cuando tienes un componente de devengo. Y ahora estamos viendo con los impuestos. Cuando usas el widget dentro del sistema para el pago de impuestos, también se crea un tipo de formulario de cheque, o formulario de gastos, que disminuye en la cuenta corriente, pero le asigna un nombre especial, pago del impuesto sobre las ventas. Eso está bien, porque te dice exactamente lo que está pasando. Puedes ordenar por ella, puedes filtrar por ella. Podría resultarte fácil, pero también es un poco más difícil, porque no muestra todas las disminuciones como básicamente disminuciones como si estuvieran en un extracto bancario. Así que la clasificación tiene sus pros y sus contras. En la ordenación, veremos algo similar con los impuestos sobre nóminas. Tendrás algo parecido, es decir, cuando usas el widget en QuickBooks para pagar los impuestos sobre nóminas, este formulario lo reducirá. Ahora podrías decir que no quiero usar el widget, ¿verdad? Quizá tengas un sistema muy sencillo para el impuesto sobre las ventas. ¿Cómo usarías ese sistema tan sencillo en el caso de pérdidas y ganancias? Podrías imaginar un sistema en el que simplemente digas, oye, mira, cuando cobro a la gente, solo vendo una cosa. Estoy ahí vendiéndolo. ¿Sabes? Estoy haciendo lo mío. Está sujeto al impuesto sobre las ventas. Voy a incluir el impuesto sobre las ventas en el precio de venta, ¿verdad? Si cuesta $5 y tengo que añadir $1 de impuesto sobre las ventas, en cada venta la vendo por $6, ¿verdad? Así que eso, y voy a facilitarlo. Al final del día, ingresa el ingreso en la cuenta corriente, y luego registra el ingreso como ingreso, lo que significa que los ingresos están sobreestimados por el impuesto sobre ventas, porque, en teoría, el impuesto sobre ventas no es un gasto para ti, sino un cargo para el cliente, donde tú eres el intermediario. Pero quiero estar en un sistema basado en efectivo, y quiero usar los feeds bancarios para registrar los ingresos, por lo que voy a registrar todo en ingresos cuando haga la venta, dejar que pase por las comisiones bancarias y registrarlo, y luego necesito calcular cuánto tengo que pagar en impuestos sobre las ventas. En lugar de usar el widget, podría simplemente decir, estas son las ventas que hice el mes pasado, o el plazo que sea, y voy a multiplicar ese tiempo y voy a calcular básicamente cuál sería el impuesto sobre las ventas, lo cual es un poco complicado, porque no puedes simplemente tomar los ingresos, porque los ingresos ya incluyen el impuesto sobre las ventas, ¿verdad? Así que tienes que hacer un poco de álgebra y decir, ya sabes, sería el impuesto sobre las ventas por el tipo que te daría los ingresos, o el impuesto sobre ventas multiplicado por uno más, el tipo te daría los ingresos que has registrado, y necesitas retirar la cantidad que fue el impuesto sobre ventas, ¿derecha? Así que no puedes simplemente tomar el ingreso total, que incluye el impuesto sobre ventas, y luego aplicarle la tasa, porque ya tienes el impuesto sobre ventas, requiere un poco de álgebra, pero de nuevo, puedes encajar de alguna manera. Podrías retroceder y luego hacer una comprobación normal. Simplemente harías un cheque normal o una transferencia electrónica al estado que tendrías que pagar, y luego reducirías la cuenta de ingresos, algo que no es algo que hagamos normalmente. Normalmente no reducimos la cuenta de ingresos, pero si intentas mantenerte en un sistema de efectivo, esa es una solución alternativa que podrías considerar. Así que esa será la idea general con ese formulario de impuestos sobre ventas. De nuevo, es como un formulario tipo cheque, pero con todo el impuesto sobre ventas, cualquier impuesto puede aportar muchas complicaciones al sistema, y tenemos que encontrar la mejor manera de cumplirlos. Sí, a los impuestos les encanta complicar todo, ¿verdad? Pero aquí está la forma limpia. Mantente con el widget. El pago del impuesto sobre ventas mantiene tus cuentas ordenadas, reduce la responsabilidad y el banco a la vez. El truco de la base de efectivo funciona en caso de apuro, pero pasarás la mitad de tu vida haciendo cálculos inversos y luego registrando los ingresos extra. Por eso ganan los que acumulan los acumulados. Si eres pequeño y no quieres pensar, simplemente sube los precios un 8% por adelantado. Cede todo a ventas y paga al estado de tu bolsillo. Luego, una vez por trimestre, escribe ese cheque. Hecho. Sin widgets, sin complicaciones en ningún sentido. Cuentas corrientes. King.